quiero saber cómo les va a cómo les va a ustedes con el tema de economía circular, qué tanto conocimiento tienen. De 1 a 10, ¿quién tiene mucho conocimiento? Que alce la mano. 10 en economía circular, ¿no? Ok, bueno. 5, medianamente, han escuchado un poquito de economía circular. Por allá el doctor, el señor, acá la señora, los compañeros de Conexión Ambiental que están por acá. Como les decía, esto es en alianza también con Conexión Ambiental, que ahorita les contaré qué hacen ellos. En fin, bueno, y más o menos así como no, yo me desperté y dije, ¿qué nota ir a escuchar de economía circular? No sé nada. Bueno, por acá también. Perfecto, bueno, esta charla está justamente dirigida a personas que podemos tener un conocimiento superfluo, un conocimiento mínimo, hemos escuchado, hemos visto que la economía circular está como muy en boga, o sea, hay que saber del tema para también mejorar cosas que hacemos en el día a día, incluso desde nuestros hábitos, desde nuestra familia, desde nuestro hogar. Entonces, como veo que hay que introducir un poquito este tema de economía circular, claramente hay que hacerlo en un congreso de salud ocupacional, que quizás no es el tema central para hablar de salud ocupacional. Entonces aquí va un poquito, ¿qué es economía circular y por qué deberíamos saberlo? ¿No? ¿Por qué es importante en nuestros hábitos y demás? Esta realmente es una tendencia mundial, desperdicio cero, zero waste, ¿no? Todos yo creo que ahorita, por ejemplo, que se viene, ya estamos en recesión económica, el mundo está en recesión económica, hay inflación, estamos en un tema que hay que cuidar el dinero, saber en qué invertir, saber en qué no gastar y saber qué consumir. Todo el tiempo los seres humanos estamos consumiendo. Ustedes desde que se despiertan están consumiendo. ¿Qué consumen? Aire. No, lo primero, aire. Entonces, me desperté. O sea, y ya consumió. Y luego desechó algo, CO2. O sea, ustedes todo el tiempo están consumiendo. Luego se levanta de su cama y dice, me voy a bañar. Entonces, ¿cuál recurso se afecta ahí? El agua, exactamente. Y luego voy a ir a comer. ¿Y qué recursos se afectan ahí? Todos absolutamente, porque consumimos electricidad, porque además tenemos unos desperdicios que pueden ser los orgánicos, pero también hay otros residuos, por ejemplo, aquí a quien les gusta mucho el aceitico, ¿no? Entonces hay un desperdicio, hay residuos inorgánicos también, o residuos, por ejemplo, el plástico, un montón de cosas que uno todo el tiempo está consumiendo, si se dan cuenta, desde que se levanta, desde que nace, usted está consumiendo del planeta muchos recursos. Esa es una tendencia a pensar en cómo podemos hacer para consumir cada vez menos o consumir de manera consciente, porque dejar de consumir, como ya lo pudimos ver en lo que les acabo de decir, es imposible. O sea, está en nuestra naturaleza para vivir tener que tener un consumo. Pero entonces, si cada vez estamos pensando en consumir menos o en generar menos basura o menos residuos que no se pueden aprovechar en el planeta, porque es muy difícil aprovecharlos, hay cosas que son muy difíciles de aprovechar. Les voy a poner un ejemplo, un pañal de un niño. ¿Ustedes saben cuánta vida tiene un pañal? Vida útil, empecemos por la vida útil. Usted tiene un bebé recién nacido y le pone un pañalcito, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dura ese pañal limpio? 2 horas. Listo. ¿Qué hizo luego con el pañal que le duró 2 horas? Lo desechó a la basura, ¿cierto? Eso, en el mejor de los casos, se va a un relleno sanitario. En el mejor de los casos, a veces no. Hay gente que lo quema, que es peor. Hay gente que lo mete, no sé, mil cosas. O sea, se debe ir a un relleno sanitario. ¿Cuánto tiempo dura un pañal en el relleno sanitario? Más o menos unas estimaciones, lo que quieran decir, más o menos. 70 años. ¿Quién da más? ¿Cuánto? Más para arriba. Más para arriba. Puede durar entre 200 y 500 años. Es decir, no vamos a poder ver lo que pasa con ese pañal. En esta vida no lo vamos a ver. Si usted tiene un bebé y cada 2 horas le está cambiando el pañal, es decir, el día tiene 24 horas, usted ha consumido 12 pañales al día. ¿Vale? 12 pañales que van a durar 500 años, pues poniéndole pues una vida útil, el mejor pañal que existe, usted le compró el más caro porque quiere que sea suavecito para el niño, no lo queme, en fin, tenga confort y todo lo demás. Ya son 500 años de vida útil, bueno, no útil realmente, de vida
que tiene ese pañal, ¿no? Y así pasa con el montón de cosas cuando consumimos pitillos, también tienen una vida útil de 500 años, es decir, son muchas cosas. No, Ana, entonces no vamos a poder consumir nada, o sea, nos vamos para la edad de piedra. No, 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 tampoco la cosa en la sostenibilidad no es pensar que los que estaban antes eran mejor a nosotros. No quiere decir que somos diferentes, porque nosotros ya estamos adaptados a las tecnologías. Un pañal es una tecnología, usar gafas es una tecnología, todos son tecnologías. Ya estamos acostumbrados a ciertas tecnologías, antibióticos, y dependemos de ellas. Si no las tuviéramos, nuestra esperanza de vida sería inferior a los 30 años, es decir, yo ya estaría aquí muerta, o sea, no estaría aquí mejor. Entonces, y seguramente muchos de ustedes tampoco. Entonces, el tema de consumir es que hay que consumir con conciencia, y si ustedes son empresarios o empresarias, tienen empresas a su cargo o tienen algún tipo de poder, es empezar a incluir conciencia en los procesos que están desarrollando. La economía circular es un cambio de paradigma, es decir, cambiar la visión de las cosas que tenemos sobre el mundo, ¿cierto? Lo primero es que venimos de una economía que es lineal, donde producimos para luego consumir y para luego tirar, en el mejor de los casos, en una basura. A veces tiramos, no sé si a ustedes, a mí me parece perversa esta experiencia personal, cada vez que usted va a cine y todo el mundo está ordenadito comiendo sus crispetas, y cuando ya se acaba la película, prenden las luces y eso hay un crispetero, o sea, es como, Dios, o sea, la basurita está al lado, ¿por qué no vas y la llevas a donde debe ser, ¿no? ¿Cuánto te puede generar eso en desgaste? Nada, realmente nada. Entonces, ese tirar es importante, pero venimos de este tipo de paradigma, de una economía ultralineal, que luego de esto son basuras y kilos de basura, toneladas de basuras, que hoy no están necesariamente en rellenos sanitarios bien controlados. ¿Dónde están? Están en el mar, en el océano, también están en el espacio. Hay mucha basura que se ha ido al espacio porque aquí no sabemos qué hacer con la basura. Otros están desafortunadamente en países muy pobres, sobre todo del continente africano, lastimosamente, y hay islas de basura en todas partes. El hecho de que no la veamos no quiere decir que no exista, ¿no? En eso no vamos a ahondar mucho porque eso nos llevaría luego a hablar de huella de carbono, huella ecológica y demás, cuánto estamos generando nosotros, el impacto que estamos generando ambiental. No me puedo explayar mucho porque esa sería otra charla, pero es para tener en cuenta que ese es el tipo de economía en el cual hemos estado viviendo ya varios siglos, desde la instalación del capitalismo, pero sobre todo desde la industrialización, desde que industrializamos nuestros procesos. Normalmente cuando se industrializó nuestra sociedad, que empezó a hacer una industrialización fuerte por allá en el 1800, más o menos, 1900, claro que sí, en el último siglo, sí que sí, no pensamos que estas cositas iban a generar tanto impacto negativo sobre el planeta. Hoy, como ya tenemos la conciencia, y esto no es nuevo, la economía circular no es nuevo, pero ya somos un poquito más conscientes, nos planteamos otro círculo que sí hay que producir cosas, porque hay que consumir para mantener la vida, pero entonces, ¿cómo consumimos? Y luego reintroducimos, que ahorita les voy a contar las tendencias de la reintroducción, ¿no? Que son pasamos de tener 3R, 6R, ahorita hablamos de eso, cómo reintroducir las cosas que nosotros generamos en el planeta de tal forma que tengan un impacto, justamente esto, circular, que algunas de las cosas que desechamos nos sirvan para luego volver a producir, ¿no? Ahora hay muchas cosas que son altamente difíciles de volver a reintroducir en la economía, son muy difíciles, sale muy costoso, realmente los productos saldrían muy costosos, pero cada vez hay más tecnologías vanguardistas que están tratando de hacer que sea mucho más fácil y que no sea tan costoso para nosotros. Me paro aquí para que pase. Ah, ya. Bueno, yo creo que esto lo han visto ustedes ya hace mucho tiempo, ya llevamos 8 años, perdón, 6 años, en el 2016, son 6 años donde la academia ha hecho un esfuerzo muy grande porque todos tengamos conciencia
de que tenemos que cumplir con los objetivos, así como los objetivos de la vida. Como planeta, como país, tenemos unos objetivos que hay que cumplir. Antes teníamos los objetivos del milenio, que eran 8 objetivos, nos quedamos corticos. Colombia hizo un papel excelente, muy importante para definir estos 17 objetivos en el mundo. Y en el 2016, las Naciones Unidas declara que ya no podemos cumplir los objetivos del milenio, que tenemos que ser más ambiciosos para que la cosa cambie y que vamos a plantear 16 objetivos de desarrollo sostenible. No puedo tampoco explayarme en cada uno de ellos, pero sí quiero decirles que ojalá quienes estén acá escuchando esta conferencia presencialmente y también de manera virtual, pues le den una miradita, así hay que trabajar por el fin de la pobreza, el hambre cero, generar salud y bienestar y todas las otras cosas. Ahorita vamos a enfatizar en algunos de ellos y ojalá lo impriman y lo peguen en la nevera. O sea, así de fácil, para que se lo aprendan, para que sepan que el mundo está trabajando. Esos objetivos tienen un límite, es hasta el 2030. ¿Sí? Hasta el 2030, en teoría, los seres humanos debemos trabajar por contaminar menos, por hacer que haya menos pobreza en el mundo, porque nuestras industrias crezcan, por generar trabajo decente y desarrollo económico, trabajar por el clima, es decir, hacer muchas cosas. Cada uno de estos objetivos se divide en metas específicas y cada una de esas metas se divide en indicadores, ¿sí? Porque hay que medir y qué vamos a hacer, cómo vamos a desarrollar las acciones. Y cada uno de los países está, pues que están obviamente adheridos a este tipo de convenciones y declaraciones mundiales, empieza a trabajar y a organizar sus territorios y sus entidades para poder cumplir. En las empresas también hay empresas que tienen altos indicadores o estándares de sostenibilidad y que se dedican a cumplir con estos objetivos de desarrollo sostenible, de tal forma que sea más sostenible también incluso las acciones como empresarios. Voy a pasar acá este marco de referencia para el marco de referencia que se conecta con la economía circular. Lo básico para uno trabajar en economía circular, es decir, reintroducir eso, es coger estos 7 objetivos de desarrollo sostenible. Aquí no cogí los 17, podría cogerlos, solo tomé 7 que son fundamentales para hacer que la economía circular funcione. Estoy hablando muy global, ahorita vamos a tratar de bajar esto un poquito más a experiencias más cotidianas, ¿no? Entonces, lo primero es que hay que trabajar por ciudades y comunidades sostenibles, ¿no? Las ciudades que quieren ser sostenibles tienen unas metas, unos indicadores, y eso le apunta justamente, o sea, como principio de la economía circular, la mantiene ciudades y economías y comunidades sostenibles. Ciudades que se están, por ejemplo, planteando cuál es el límite de crecimiento, hasta dónde podemos crecer, hasta dónde el crecimiento que tengamos va a ser sostenible, porque una ciudad de más de 2 millones de habitantes tiene unos retos increíbles, es decir, que Medellín tiene unos retos increíbles, Bogotá también, las mayores urbes de Colombia tienen unos retos increíbles en términos de sostenibilidad, ¿no? Los impuestos no aguantan para tanta cosa, si le sumamos la corrupción o la pérdida de dineros también. Entonces, hay que trabajar por este tema de cómo las ciudades realmente se apropian y dicen, sí, tenemos que tener movilidad sostenible, sí, tenemos que trabajar por la salud pública, sí, tenemos que hacer que la economía informal, por ejemplo, también sea una economía decente. Bueno, ahorita voy a introducirles un poco ese tema. Está todo el tema de producción y consumo responsable, que al principio sería la responsabilidad. ¿Sí? Realmente usted cuando produce, cuando consume, ¿cuál es su responsabilidad sobre el impacto que está generando? Luego, acción por el clima. Hay un tema con acción con el clima y es que el hecho de que nosotros nos hayamos puesto una meta al 2030 quiere decir que es una meta donde no podemos seguir produciendo como lo hacemos, porque el clima está afectado por nosotros. Nosotros somos una especie humana que está afectando esferas globales, ¿sí? Nosotros hacemos que se pierdan especies que son más pequeñas que nosotros, pero también que son escalas más pequeñas, pero en escala global también afectamos el clima. Entonces, una especie como la nuestra, de 11.000 millones de habitantes, debe tener un tema de cómo hacemos para que el clima no se vea afectado, porque finalmente
a los únicos que va a acabar, pues es a nosotros y otros que van a ir detrás, ¿no? También. El tema de energía, hay que trabajar por el tema de energía, energía asequible y no contaminante. Ahí hay muchos temas, ¿no? Entonces ya no hacemos hidroeléctricas y ya todo tiene que ser solar. Y entonces, ¿cómo hacemos para que realmente nuestro país se abastezca de energía? Ahí hay muchas cosas muy difíciles de superar. No es fácil decir que no hacemos hidroeléctricas o sí hacemos hidroeléctricas y mejor entonces hagamos valles de paneles solares. Hay un montón de retos sobre el tema de energía, pero está bueno cuestionarnos cuál es el tipo de energía que queremos consumir y cuáles son los impactos. No sé si ustedes saben que hace poco, hace menos de un mes, los chinos generaron el primer sol nuclear atómico basado en la aceleración de partículas. Es el primer sol que supera 5 veces el calor del sol. Ya lo crearon, búsquenlo en internet, los chinos lo hicieron, espero que no explote, esperamos que no explote, solo que nos caliente, que genere energía, pero al menos es un sol que no genera impactos negativos, a menos que explote, o sea, ahí sí nos acabamos, pero si no explota, si todo está bien, si los científicos hicieron bien su trabajo, que esperemos que sí, pues podríamos depender de un sol, porque nuestro sol pues tiene una vida también, aunque no vamos a, yo no sé qué va a pasar con nosotros, en fin, pero el sol todavía le quedan 5.000 millones de años, es decir, a nuestra Tierra todavía le quedan 5.000 millones de años, más o menos, ¿no? La especie humana se espera que se extinga en 1.000 años, más o menos, pero bueno, no seamos tan pesimistas, es posible, vamos a vivir estos 200 años bien, ¿listo? Eh, Bueno, muy bien. Está el tema de industria limpia. Si ustedes tienen una industria, bueno, ¿cómo afecta realmente mi industria? Si soy una empresa de químicos, por ejemplo, tiro los químicos a la quebradita, al río, hago un tema aprovechable, si produzco hidrocarburos, si produzco plástico, si produzco papel, en fin, si mi recurso más afectado es el agua, el aire, bueno, ¿qué estoy haciendo para tener una industria más limpia? Generación de empleo, trabajo decente y crecimiento económico está la base. O sea, nosotros, si no tenemos buenos empleos, ¿cómo vamos a hacer para tener industrias limpias, para producir mejor energía, tener responsabilidad, mitigar y tener ciudades sostenibles? No, esa es la base. Todos, así como consumimos, tenemos que trabajar, ¿no? Para poder tener una sostenibilidad en nuestra vida. O sea, al menos suplir nuestras necesidades básicas y luego ahí, pues sí, desarrollar algunas cosas ya más placenteras, ¿no? Más del ocio, más de la vida humana, que nos gusta no solamente trabajar, ¿cierto? Pero hay que tener un empleo que al menos nos dé, pues ustedes aquí son súper expertos en salud ocupacional, me imagino que saben por qué es importante tener un buen empleo, así que no voy a un empleo digno, con unas condiciones básicas muy dignas. Ahorita voy a hablarles un poquito de este tema de empleo, trabajo decente, crecimiento económico, porque miren, cuando uno habla de sostenibilidad, uno dice, pero vamos a poder seguir creciendo y el planeta va a ser sostenible. Y hay todas unas teorías ahí súper tesas, hay unos que dicen, no, tenemos que decrecer, no podemos crecer más. Pero si decrecemos, la economía no avanza, entonces el consumo mínimo que tenemos tampoco es, no se puede suplir, ¿no? Tener alimentos, tener prendas de vestir, tener movilidad, o sea, todo eso sería muy difícil de suplir. Entonces hay que trabajar por un crecimiento económico, pero un crecimiento económico con economía circular, ¿no? Con conciencia. Y por último, esto es muy importante, esto es lo que sostiene que podamos cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto no estaba en los Objetivos del Milenio. Y es como una, ¿cómo decirlo? Es una alerta que le dan la ONU y los expertos que desarrollaron estos objetivos es, oigan, solos no podemos hacer las cosas, hay que trabajar en alianzas, porque hay gente experta en una cosa, nosotros hacemos bien una cosa, pero no es suficiente, hay que tener más interdisciplinariedad, hay que ser más eclécticos, hay que fusionarnos, mixturarnos, ¿sí? Hay que reconocer que el otro tiene un trabajo muy importante para poder cumplir todo lo que les estoy diciendo, que es como una carga acá, como yo cómo voy a ser responsable, voy a producir de manera limpia. No, yo, o sea, toda esa carga no la podemos cargar solos. Toca aliarnos y buscar buenas alianzas. Ahorita les voy a hablar sobre todo este tema también de alianzas. Entonces, bueno, este es como el marco de referencia de la charla, ya sabemos lo que es economía circular, ya sabemos cuáles esos marcos que nos amparan, ¿cierto? Donde podemos decir, miren, hay que trabajar en estos temas. Por ahora, ¿está claro todo? ¿Alguna duda?
muy bien, sigamos avanzando. Bueno, porque ahí es importante trabajar, yo creo que ya lo he dicho, pero hay como 3 hitos importantes. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay que tener unos motivadores. El que trabaja en economía circular no puede olvidar que tiene que hacer cosas económicas. O sea, ¿por qué? Porque es que usted, si tiene un negocio, no va a querer ser responsable, trabajar por energías limpias, pero al final no es rentable. No se quiebra, no va a poder tener empleados, no va a poder tener financiación de ningún inversionista, nadie va a creer en lo que usted hace, por bueno que sea. Entonces, usted sí debe tener unos motivadores económicos que le ayuden a decir, puedo trabajar en economía circular y va a estar bien hacer esas acciones que me implican, digamos, un poquito más de esfuerzo, un poquito más, mucho más de esfuerzo para hacer las cosas bien hechas. Entonces, trabajar en temas económicos implica trabajar en responsabilidad social corporativa. O sea, hay que tener como unos lineamientos muy importantes en decir su empresa en qué temas es responsable social, económica, ambientalmente, cultural, política, en fin, todo lo que nosotros nos acoge como seres humanos. No solamente lo económico, lo ambiental y lo social, son un montón de otras cosas, pero bueno, si uno lo primero que dice es, ok, yo necesito que mi empresa sea responsable, pues hágase una estrategia de responsabilidad social corporativa. Y luego de que se haga eso, vaya y atraiga buen talento. Sí, que es muy difícil tener buen talento, ¿cierto? Pero pregúntese, ¿usted cómo quiere atraer a esas personas? ¿Qué es lo que quiere generar en su talento? ¿Cómo quiere que se sientan? ¿Es lo salarial lo único importante en los empleados? Yo creo que la pandemia y las nuevas generaciones, la pandemia nos ayudó a acelerar un tema que las nuevas generaciones veníamos diciendo, y es, venga, a mí me importa mucho el dinero, claro que sí, porque quiero tener una buena calidad de vida, pero no es lo único importante. Mi familia también es importante, mi tiempo personal también es importante, mis condiciones de vida también son importantes, mi salud mental también es importante. Entonces, ¿cuál es la atracción de talento que usted va a tener? Claramente, váyase y cumpla con las reglas del juego en el ámbito legal, eso es muy importante como un motivador económico, y sí o sí, y esto sí se los digo, apoye la innovación. Si no somos flexibles, usted no va a poder llegar a un futuro muy cercano, ni muy mediano, ni muy lejano. ¿Sí? Apoyar la innovación, es decir, cómo puedo cambiar mis modelos de negocio cuando mis usuarios, por ejemplo, cambian, cuando la experiencia de mis usuarios cambia o cuando cambian sus necesidades. Entonces hay que trabajar en estos motivadores económicos. Luego hay que trabajar en modelos circulares. Entonces, ¿cómo hacemos para trabajar este tema de la cadena de valor? ¿Sí? La cadena de valor, es decir, desde mi usuario que me pide un producto y mi producto yo necesito desarrollarlo con unos proveedores, además, que me dan los insumos, con unos empleados, con unos estrategas, es decir, siempre yéndose hasta el usuario final, qué es lo que usted le está vendiendo, qué es lo que le está generando, y devuélvase toda la cadena, y eso se llama cadena de valor. Usted a quién está contratando, cuáles son sus proveedores. Usted contrata, por ejemplo, a población vulnerable. Eso es interesante para generar inclusión, por ejemplo, generar mejores costos. Entonces, estos modelos circulares lo que hacen, ahorita vamos a introducir más el tema porque esto trata la charla, es de que usted tome conciencia de cómo hacer que esa cadena de valor sea resiliente ante un obstáculo. Ejemplo pandemia, ejemplo inflación, ejemplo resiliencia, lo que estamos ahorita económico, recesión económica, pues pueda hacer que la cadena de valor no se degenere, no se deteriore, que a veces perdemos proveedores porque no pueden cumplirnos a nosotros con los precios, ¿cierto? No pueden darnos ciertos insumos, no hay cómo hacerlo, está desabastecido el país. Entonces hay que trabajar mucho en esa cadena de valor. Y en el mercado hay que trabajar en crear ingresos mediante nuevos modelos de negocio y diferenciación en el mercado, ¿no? No sé si ustedes aquí quienes son empresarios han escuchado sobre la estrategia emergente, ¿no? Que venimos a trabajar en empresas que plantean estrategias a 2, a 3, a 5 años y nunca la actualizan y creen que eso está bien. Ya hoy el paradigma es si usted es un empresario, usted es un emprendedor,
Hay que trabajar por estrategias emergentes. ¿Qué quiere decir? Todos los días usted mira cómo está el mercado, usted mira cómo están sus usuarios, usted mira si su modelo de negocio es lo que usted cree que es mejor, ¿no? O si es una persona terca, entonces seguramente se va a quedar ahí muy estancada. O es una persona flexible, abierta al cambio. El mercado todo el tiempo cambia, todo el tiempo cambia. Y lo que hay que hacer es generar valor. Lo que hay que hacer es generar valor. Un ejemplo de eso. ¿Quiénes aquí tienen iPhone, MacBook? ¿Les gustan las cositas de Apple? Por allá, por allá, por allá. Ok, muy bien. No es una cantidad representativa a los que estamos aquí escuchando. Yo, por ejemplo, no tengo iPhone, tengo Huawei, he tenido Samsung, ¿cierto? El mercado de Apple es del 1%. Es muy pequeño, pero aún así es de los 5 gigantes de la industria tecnológica. O sea, tiene el 1% del mercado, pero es el quinto magnate en la industria tecnológica. ¿Cómo se explican ustedes eso? Muy fácil. Diferenciación, valor en el mercado. Eso es lo que hace empresas como Apple. En la medida en que ellos mejoran sus productos y mejoran la satisfacción de sus clientes, pues van a tener un mercado que quizás no es el 100%, pero al menos les va a dar la rentabilidad necesaria para seguir siendo sostenibles. Y por ahí podríamos también tener otra charla. ¿Qué podemos hacer entonces para generar economía circular en nuestras industrias, en nuestros empleos, en nuestra vida cotidiana? Hay una teoría que se llama la de cerrar los ciclos de los materiales, de la cuna a la cuna, ¿sí? La teoría es muy sencilla. En la medida que usted produce cualquier cosa, ejemplo, esta silla, piense cuando la está diseñando, los recursos que está invirtiendo, los materiales con los cuales está hecho, cuál va a ser su vida útil, cuánto tiempo, y luego esa silla, cuando ya no tenga su vida útil, digamos, ya no sirva para lo que fue diseñada y producida, ¿para qué puede servir en el futuro? ¿Sí? ¿Será que entonces esa silla va después a tenerse que reproducir en otra, hacerse una remanufacturación? ¿Será que se puede aprovechar el cojín que tiene, las varillas, o todo eso necesariamente se va a ir al vertedero? Si es así, cancelado, estamos en el paradigma anterior, economía lineal. Entonces, cada vez que usted está pensando en algo que produce, piénsese, hoy nació, ¿a dónde va a llegar en el futuro? Eso se llama diseño sostenible. ¿A dónde van a llegar las cosas? Entonces, volvamos al ejemplo con el que empezamos esta charla, con el pañal. Los que diseñan hoy pañales tienen mucha responsabilidad, lo mismo que las toallas higiénicas, lo mismo que los tampones y un montón de cosas también. Tienen mucha responsabilidad y están tomando algunas acciones, ¿sí? Empresas como, no sé, nosotras, por ejemplo. Yo no tengo hijos, entonces no me sé las marcas de los pañales, perdón. Pero bueno, los que hacen pañales, ¿cuáles son las responsabilidades que están tomando para una cosa que va a durar 500 años en el planeta? Póngamele 200, pues para no ser tan exagerados. 200 años en el planeta, es decir, 2 vidas. Si viviéramos después, volvemos a ver el mismo pañal. Ay, el pañal que usó mi niño a los 2 años, qué belleza, ¿cierto? Mi niño de la vida anterior. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad en el diseño de ese tipo de productos? ¿No? Lo mismo que la bolsa de leche que usted está consumiendo, el envase de Coca-Cola, o sea, todo lo que usted consuma, ¿cuál es la responsabilidad que se está tomando? Y esto es la teoría de la cuna a la cuna, ¿no? Aquí, digamos, lo importante de esto, pensar cuáles son las materias primas, cuáles son los recursos que está teniendo. Entonces, claramente tener recursos que puedan utilizarse nuevamente. O sea, usted usa sus materias primas, fabrica, ojalá utilizando tecnologías limpias para minimizar la producción de desechos tóxicos y no tóxicos, y luego hacer que en la cadena, una vez usó, digamos, toda la fabricación, vuelva a materias primas de recursos que son renovables, ¿cierto? Es como, ahí hay varios ciclos que podría explicarles, pero lo importante es la idea. Esto que yo produzco, al final, ¿cómo vuelve nuevamente a la cuna? Es decir, donde nació. Y si su industria puede volverlos a usar, o sea, es decir, usted no le genera desechos a otra industria, depende de otra industria, sino que su misma industria lo puede usar, qué bueno, mucho mejor, mucho mejor, mucho más sostenible.
Cuando hablamos de esto, estamos hablando de una responsabilidad ampliada del fabricante, ¿cierto? En la medida que un fabricante siempre está diciendo para qué sirven las cosas después de que ya no sirvieron para su primer uso, eso es una responsabilidad que va a hacer que sustituya algunos insumos, procesos, rediseño de materiales y productos. Esa es la teoría de la cuna a la cuna. Y como se los anticipé hace un rato, para hacer esto, hemos pasado de tener las 3R, luego las 5R, las 7R y hoy ya vamos en las 9R. Para mí esto es de sentido común. Las cosas que usted haga, piénsese para dónde van y eso es una ayudita, no, una ayuda didáctica. Entonces, rechace todo aquello que no necesita. Rechácelo, por favor. Dígale, no al pitillo, no lo necesitamos. Usted su casa toma con pitillo. O sea, les hago una gran pregunta. Usted dice, ay no, en mi casa con pitillo porque si no yo no pego la boca del vaso. ¿Cierto que no? Pero podemos decirle al del restaurante, no, tranqui, deme una servilletica, yo limpio esto. Igual esos microbios no lo van a matar. O sea, no, tenemos muchas defensas, a menos pues que usted haya salido de hospital, una hospitalización, que tenga problemas autoinmunes, qué sé yo, pues eso sí lo puede matar, pero el resto no lo va a matar, no lo va a matar. Cambiar el vasito desechable no lo va a matar por un vasito de vidrio y no puede decirle a la persona, venga, no, me cambia el tenedorcito por un tenedorcito, por favor, que lo podemos seguir usando aquí toda la humanidad, ¿sí? Rechace cosas que no necesita, reduzca, claramente hay cosas que no podemos rechazar, pero sí podemos reducir. Un ejemplo, ¿cada cuánto cambian ustedes su celular? ¿Y lo cambian porque está malo o porque salió uno mejor? ¿Cierto? Usted puede decir, ay, Ana, pero es que se me dañó el celular, se me destoteó, o sea, eso ya no sirve para nada. Pues vale, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Pero si su celular tiene 3 años y todavía anda, en serio, ¿para qué lo va a cambiar? Siga con él hasta que le saque todo el jugo, a menos que sea responsable y diga, bueno, vamos a comprar uno más chévere, pero se lo regalo a mi tía, que qué pecadito, no tiene celular, qué sé yo, ¿cierto? Pero entonces reduzca cosas a menos que sea una necesidad inminente. Entonces hay necesidades que no son inminentes, como el pitillo, no lo son. Un celular hoy es una necesidad, pero reduzca el tiempo de cambio. Reutilice todo, darle el celular a la tía, al tío, al primo, ¿no? Eso es reutilizar las cosas, los tenis, la ropa, lo que más. La ropa es la primera industria más contaminante en el mundo. Por favor, reuse todo lo que pueda, su ropa, todo lo que pueda. Cuídela muchísimo. Y cuando ya no sirva para nada, mire a ver si hace un mantel. Es decir, bueno, en fin, mire a ver qué puede hacer. Repare las cosas, ¿sí? Repare, yo, por ejemplo, mi computador ya tiene como 5 años. Y todo el mundo, pues hay personas que me dicen, no, cambié de computador, yo todavía lo tengo ahí perfectico, yo misma lo reparo, yo misma veo tutoriales y digo, no, está muy lento, lo voy a resetear. Si usted no tiene tiempo, pues contrate a alguien claramente que lo haga, pero repare sus cosas. Restaure aquellas que definitivamente usted tiene por allá archivadas, no sé, alguna cosa que en la vida pueda restaurar, pero estoy segura de que les voy a contar un ejemplo. Yo tenía una bicicleta que casi no usaba porque es que no, en Medellín andar en bici es como complicado, ¿cierto? O sea, venirme, por ejemplo, acá a Palmas en bici, hey, yo antes trabajaba por allá en Balsos, en la Loma, pues, súper arriba, uno en bici, no, o sea, hay que ser o un deportista de esos de Ironman, básicamente, o sea, que yo no soy deportista de Ironman, o pues deje así, cómprese el carro, cómprese la moto, en fin. Un día decido volver a restaurar mi bicicleta. La restauré y la mejoré. Le compré un kit eléctrico, hice pruebas, la bici subía perfecto balso, sube perfecto Las Palmas, sube cualquier loma, hasta con 2 personas. Hemos subido 2 personas loma en esa bicicleta. Entonces la restauré, volví a darle una vida. ¿Cómo? Ah, gracias. Le volví a dar una vida útil a mi bicicleta que estaba archivada, empolvada, y le puse un kit eléctrico. Eso es restaurar las cosas, remanufacturar cosas que antes servían para una cosa, pues le damos otra utilidad, rediseñar, si ese diseño ya no sirve, cámbielo, recicle. Bueno, y por último, las últimas 2, que eran parte de las primeras 3 R's, reciclar y recuperar.
yo creo que el reciclaje ya todo lo tenemos hasta acá, ¿cierto? Ya todos acá sabemos reciclar, ya sabemos que hay plásticos de un solo uso, plásticos que sirven para otras cosas, que hay tres canequitas, ¿cierto? La verde, la blanca, la negra. Eso yo creo que ya nos lo sabemos todos, es lo mínimo que debemos saber. Reciclar no es complejo, es supremamente fácil, solo que nos implica una tareita mental de, ay, ¿qué hago con esto? Verde, blanca, negra. Lavo, no lavo el recipiente, en fin, eso es muy importante y recupere, obviamente, lo que ya está dañado, ¿no? Ya me queda muy poco tiempo, así que voy a correr un poquito más. Listo. Esas son tres tecnologías disruptivas que nos ayudan a acelerar el tema de la economía circular. Entonces, tecnologías físicas, si su industria necesita incluir un robot, algo que haga mejor las cosas, una máquina que le ahorra energía, pues vaya viendo cómo va a hacer para conseguir esa máquina, se va a pedir prestado, se va a pedirle a un inversionista, mejore su cadena de producción, hay muchas tecnologías que le pueden ayudar en esto. Tecnologías biológicas, bueno, usted usa combustible biodegradable o no, todavía está con el petróleo, ¿qué estamos haciendo para realmente tener unas materias primas también que nos ayuden a que todo sea más biodegradable? Y por último, aquí voy a hacer énfasis en tecnologías digitales. Tecnologías digitales que pueden ayudar a que usted tenga una mejor producción, que tenga más indicadores, que mida mejor todo el desempeño de su empresa, o tecnologías digitales que le ayuden a hacer cosas disruptivas como las que les voy a contar. El cambio de paradigma acá, ese es otro cambio de paradigma. Si el primer cambio de paradigma es pensar en economía circular, el segundo cambio de paradigma es pensar en lo humano, pero desde otro punto de vista. Entonces, por acá todo el tiempo nosotros creemos que somos la punta de la pirámide y de ahí para abajo están las especies y está el medio ambiente. No, hoy lo que hacemos es trasladarnos y decir, el centro del diseño ya no es el humano, es el medio ambiente. Coexistimos con todas estas especies. Igual acá está un poquito pues antropocéntrico también la figura, porque en el centro del centro estamos nosotros, en el centro del ombligo, pero igual ya al menos tenemos en cuenta de que tenemos un entorno y que ese entorno pues claramente se está viendo afectado. Núcleos de la economía circular. Bien, la digitalización es básica, ahorita voy a hablar mucho de eso. Rediseñar es básico desde el punto de vista de una producción consciente, regenere todo lo que pueda, o sea, produzca de manera sostenible, comparta modelos de negocios colaborativos. Voy a hacer énfasis en esas dos cosas, en la digitalización y en los modelos de negocio colaborativo y optimice, tenga una producción eficiente. Como me queda tan poquito tiempo, no voy a poder explicar cada una de estas cosas, pero lo básico acá es que si usted está teniendo un desarrollo industrial, pueda pasar a un desarrollo inclusivo, que ese desarrollo inclusivo va a depender de que usted tenga en cuenta cosas como qué oportunidades de negocio y empleos puedo generar de manera colaborativa, cómo hago un uso eficiente y disponibilidad, una mejor disponibilidad de recursos, cómo hago un diseño innovador, eso es muy importante, cómo reduzco, valorizo y hago valorización de residuos, qué tipo de comercio estoy generando y qué ahorros de energías limpias. Esto hace que su modelo de negocio pase a ser un modelo inclusivo. Voy a contarles aquí, simplemente ya vamos a para la última parte, y es esta frase que me pareció muy chévere de Christopher Marquis, que dice, una conclusión de las más de 100 empresas con misión social y medioambiental que he entrevistado es que centrarse en la sostenibilidad y ser responsable conduce a operaciones comerciales más eficaces en general y, como resultado, a un mejor rendimiento financiero. Son conclusiones de expertos en la materia, no solamente él hace una cosa que se llama remaking del capitalismo, no rehacer el capitalismo, vamos a seguir en el capitalismo, sí, porque consumimos todo el tiempo, recuerden, pero hay que reinventar la forma en que consumimos. ¿Cómo generar desarrollo industrial inclusivo? Y aquí lo que voy a hacer es contarles un caso de estudio, ¿sí? Algo muy práctico que estamos desarrollando en Kipubank en alianza con Conexión Ambiental, ¿no?
Esta charla se llama Economía Circular e Inclusión Financiera en Tiempos Digitales. Nosotros en Keep One, junto con Conexión, trabajamos por generar finanzas inclusivas y tecnologías digitales en la economía circular o con base en la economía circular. ¿Cómo hacemos eso? El propósito de Kipu es apoyar micronegocios, microemprendedores, base de la pirámide, a quien nadie les presta plata, nadie les da capital de trabajo, nadie les ayuda a crecer su negocio. Les estoy hablando de la señora que vende empanadas, el que vende tamales en la esquina, el que vende la mazamorra, el que hace los servicios de zapatería, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de economía, digamos, es más que todo la más importante en América Latina, y están catalogadas como microempresas, son microemprendedores. Y todos ellos tienen una brecha de financiación de 1.14 trillones de dólares en este momento en América Latina. Dependen de una cosa que se llama gota a gota, porque nadie les presta, porque no tienen una actividad comercial justificable en unos extractos financieros, en un balance, no tienen esto, están informales, no tienen un RUT, no tienen una cámara de comercio, están reportados en centrales de riesgo y por ende, pues para hacer crecer sus negocios dependen del gran negocio súper lucrativo del gota a gota, paga diario, en fin, que lo que hace es mantenerlos en una brecha de pobreza y realmente los necesita así. Mientras más pobres, mejor paga. Esa es la teoría, ¿no? Del gota a gota. Entonces, nosotros entendiendo todo este tema, entendimos que necesitábamos generarle una oportunidad a estos microemprendedores y era crear una aplicación, un marketplace, algo que a ellos les generara visibilidad, pero además de visibilidad, que a nosotros nos dieran sus datos para nosotros poder analizarlos con inteligencia artificial, sacar algunos algoritmos interesantes ahí y predecir el riesgo de una manera alternativa. El banco normalmente en lo que se fija es si tú tienes dinero en la cuenta, cuántas transacciones haces, si tienes activos, si eres empleado, pero si eso no lo tiene una persona, el 50% de la sociedad no lo tiene, o sea, estamos hablando de mucha gente, no lo tiene, hay que aprender a hacerlo y medirlos con datos diferentes. Eso es lo que hacemos nosotros en Kipu. Las personas registran sus ventas, red de clientes, digitalizan sus negocios en nuestra plataforma. Nosotros lo que hacemos es transformar su capital social en capital económico y luego construimos entonces un riesgo diferente. Y ahí es donde les podemos dar inclusión financiera. Ustedes dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con economía circular, la inclusión financiera? Y ahí donde se aplica todo lo que Ana nos contó, que era la economía circular. Se conecta muy bien, voy a crear inclusión, ya es una parte muy importante de la economía circular. Pero esto se conecta sobre todo muy bien cuando hablamos de gestión de residuos, como es el aceite usado de cocina. Imagínense que estos chicos y yo nos conocimos un día y yo les hablé de Keep One, que a ellos les pareció muy interesante y me contaban que ellos hacen toda la gestión responsable de aceite usado de cocina. Y lo hacen con personas, hogares, empresas, universidades, restaurantes. ¿Por qué? Porque generamos mucho aceite usado de cocina, que normalmente se va y contamina nuestras fuentes hídricas o nuestro suelo. Y saben que es un negocio. O sea, ustedes pueden ir y gestionar ese aceite que ya no sirve para nada más en teoría. Usted no puede seguir cocinando ahí la carne, las tajadas, no puede porque ya le sabe maluco, ¿cierto? Porque ya está muy quemado y para su salud no es bueno. Entonces ellos dijeron, no, vamos a cuidar el ambiente haciendo solamente esto. Pues, o sea, la clave, gestión, aceite usado de cocina para evitar problemas de salud, proteger esas redes hidrosanitarias y cuidar recursos naturales, agua y suelo. ¿Uno cómo conecta inclusión financiera con gestión? O sea, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo así uno va a conectar una cosa y la otra? Pues nosotros empezamos a pilotear y a experimentar cómo podríamos generar más logística inteligente, que es lo que hace Conexión Ambiental. Almacenan el aceite, educan a las personas para que gestionen bien ese residuo, lo recogen, lo vuelven luego biocombustible. Ese aceite, luego de que ellos lo recogen, se lo venden a unas personas que lo vuelven biocombustible, que se usa mucho en Europa, sobre todo, en Estados Unidos también, que lo usan para muchas industrias, no solamente como combustible, sino incluso para el tema de aceites, pero no sirve para nuestra industria. Hay algunas cosas que se han hecho en Colombia, son muy interesantes. ¿Cómo conecta o no inclusión financiera con emprendedores?
y gestión del aceite. Nosotros nos inventamos un programa que se llama Moneda Verde. Y Moneda Verde empezó a pilotearse con la Secretaría de Medio Ambiente de La Estrella, donde querían trabajar con pequeños emprendedores. Y les dijimos a los pequeños emprendedores, mire, financie sus créditos productivos con acciones ambientales. En la medida en que usted recoja más aceite de su casa y de su familia o de su comunidad, usted puede acceder a un crédito productivo e irlo pagando con un residuo que a usted ya no le sirve para nada. Wow, o sea, muchas de esas familias las tenemos ya inscritas, han empezado, bueno, Conexión Ambiental va por sus residuos, los educan y nosotros valorizamos eso y les decimos, listo, tu crédito pagas la mitad, pagas un tercio, ¿no? Esas son acciones que nos ayudan a gestionar un recurso y que ese recurso no solamente se quede en manos del gran restaurante que produce mucho aceite usado de cocina, entonces luego le llega otra platica por vender su aceite y chao, limpio, no, se quede en emprendedores que no creían que podían tener un ingreso alternativo, que es vender su aceite, gestionar ese residuo y luego que eso les sirva como soporte para tener un crédito productivo y poder hacer crecer su negocio y meterse en el ecosistema de los emprendimientos. Esto es un poco lo que venimos haciendo, pero como ya queda poco tiempo, quiero darles espacio a ustedes, pero no sin antes decirles esto. Estamos en un solo mundo y todos aquellos somos responsables de lo que ponemos en el mundo, pero no solamente de lo que ponemos, también del efecto de las cosas que ponemos sobre el mundo. Así que, si tienen alguna pregunta, y muchas gracias de antemano. ¿Preguntas, curiosidades, infidencias? No, nada. Por acá el señor. Te estoy entendiendo bien la pregunta, es cómo hacer para estas personas que tienen inclusión financiera, o sea, que le estamos generando inclusión financiera, ¿qué otras cosas podríamos hacer con ellos? Bueno, realmente podemos hacer muchas cosas. Hemos ido a fundaciones también que, por ejemplo, hacen el tema de gestión de residuos plásticos, no solamente de residuos de aceite, porque ustedes saben que ahora el plástico sirve para 1500, o sea, el plástico es nuestro amado amigo, o sea, todos tenemos plástico de pies a cabeza, básicamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para tener ese residuo que es el plástico y luego hacer casas con plástico, ¿no? Poder hacer parques con plástico. Ahí hemos hecho algunos pilotos, o sea, realmente esto no es fácil, o sea, ser emprendedor no es fácil, tirar ideas e empezar a innovar no es fácil, pero ese, por ejemplo, es otro ejemplo de gestión de residuos en otro tema que ya no es el aceite usado de cocina, sino también un residuo como es el plástico. Todo lo que uno pueda crear, bienvenido. O sea, si tienen ideas de cómo podemos hacer para que esos emprendedores les mejore la calidad de vida y realmente podamos ayudar a que esos emprendimientos crezcan, cambien, se actualicen, evolucionen. Pero hay mil ideas que podríamos hacer innovadoras. Esta es solo una que queríamos traer acá. Pero bueno, hay 1500 cosas digitales también que podemos hacer. No tengo todas las ideas realmente, pero me dedico a hacer alianzas y a escuchar muchas ideas, unas muy locas, descabelladas, que no funcionan, otras que sí funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si respondí o querías que profundizáramos más ahí. Ah, ok, ok, como en la vida cotidiana. No, pues realmente podemos aprovechar todo, o sea, todo lo que ustedes quieran de su casa lo pueden aprovechar. Solo con el mercado usted ya puede aprovechar. Hay personas, por ejemplo, que tienen compostaje en su casa. No es difícil, vean un tutorial en YouTube, dura 5 minutos, lo pueden hacer en su balcón y lo mejor, no huele mal. Porque todo el mundo dice, ay, no, es que tener un compostaje en la casa, eso se me va a llenar de lombrices, me va a salir todo el lixiviado ahí, ¿cierto? Y además va a oler horrible, va a oler mi casa pues a tiradero de basura. Esa es, por ejemplo, una acción muy fácil de hacer.
Otra acción es todas las botellitas que ustedes compren, por favor no las manden a la basura, guárdenlas, metan después sus plásticos de las papitas que se comieron, de las galletitas, eso no lo boten a la basura, por favor no lo boten, eso es oro, básicamente, oro, así de fácil. Para construir una casa se necesitan como 500 toneladas de plástico y hoy se recicla como un 10% de ese plástico en Colombia, es decir, tenemos un 90% todavía que trabajar. Usen eso, pues voy a hacer aquí pantalla, ¿cómo se dice? Promoción, Fundación Botellitas con Amor, pero hay un montón de otras botellitas que hacen eso. Eso es muy básico. ¿Qué más? No, pues mil cosas. Para más tips, síganme en redes, no mentiras. Muchas gracias, que estén muy bien. Bueno, Ana Lucía Escobar, muchísimas gracias por su intervención. Les motivo para que se conozcan y hagan networking, visiten nuestra zona comercial ubicada en el corredor principal y en el pabellón ubicado en la zona exterior. Nos encontramos nuevamente a las 11:35. Los espero nuevamente aquí en el Salón Medellín para continuar con las exposiciones y la agenda académica que tenemos para ustedes el día de hoy.